Sí, se le escucha. Ya, gracias. Van a disculpar, ahí tengo un pequeño problema con el internet, pero ya lo he solucionado, ya. Bien, continuaremos. Como habíamos quedado en el anterior punto, estábamos analizando la humedad relativa, ¿sí? Que habíamos indicado que no es nada más que el grado de saturación que se puede proporcionar. O sea, el grado de saturación que se tiene en un gas húmedo nos debe indicar que es la humedad relativa, ¿ya? La humedad relativa. Ahora, vamos a ver el siguiente punto. Se supone que nosotros en coordenadas, humedad absoluta versus temperatura, en medio de este diagrama, humedad absoluta versus temperatura, lo que tenemos es a la humedad relativa, ¿sí? Tenemos a la humedad relativa. Esta humedad relativa, habíamos indicado que no es nada más o nos indica el grado de saturación, ¿ya? Pero en esta gráfica, en coordenadas, humedad absoluta, temperatura, la humedad relativa viene a representar una especie de isolíneas. Entonces, a estas líneas que nosotros tenemos los vamos a denominar como isolíneas, ¿sí? Estas líneas son isolíneas, ¿sí? Son isolíneas. Para cada valor de humedad relativa, la primera debe ser del 100%, la segunda va a ser del 90%, la tercera va a ser del 80% y así vamos indicando, ¿sí? Estas isolíneas vamos encontrando nosotros y los podemos ir construyendo, ¿sí? Seguramente en los trabajos prácticos que me van a enviar ya hasta el día viernes vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener cómo les están saliendo estas gráficas, ¿sí? Entonces, en coordenadas, humedad absoluta, temperatura, lo que tenemos son isolíneas, ¿sí? Y estas isolíneas, como es función de la presión atmosférica, nosotros la podemos establecer a un determinado valor de presión atmosférica, ¿sí? Puedo establecerla a nivel del mar, 760, puedo establecerlo a nivel de La Paz, 495, puedo establecer a cualquier presión atmosférica, ¿sí? Entonces, vamos a sacar una conclusión. La pendiente que tiene estas isolíneas, ¿cómo será? La pendiente que va a tener estas líneas, ¿cómo será en función a la presión atmosférica? Entonces, vamos a seguramente llegar a una conclusión. A mayor presión atmosférica, menor pendiente. A menor presión atmosférica, mayor pendiente. Como les comento, ustedes van a hacer el análisis en sus respectivos gráficos que van a encontrar en una hoja de Excel. Entonces, seguramente vamos a llegar a esa conclusión, ¿sí? Y ustedes lo van a verificar. A mayor presión atmosférica, menor pendiente de las isolíneas, ¿sí? A mayor presión atmosférica, menor pendiente de las isolíneas. Y vamos de manera contraria. A menor presión atmosférica, mayor pendiente. Y todo aquello ustedes lo pueden verificar en su hojita de Excel. Van a hacer este tipo de gráficas. Entonces van a colocar 760, van a tener seguramente una determinada gráfica. Van a poner 495 y van a tener seguramente la pendiente de esa otra gráfica. Entonces van a verificar si realmente lo que estamos indicando aquí se llega a cumplir o no, ¿sí? Se llega a cumplir. Entonces lo que indicamos nosotros, en un diagrama, humedad absoluta versus temperatura, tenemos en el interior del mismo las isolíneas que vienen a representar a la humedad relativa. Entonces, las pendientes que tienen estas isolíneas se van a establecer de la siguiente manera. Si la pendiente es menor, seguramente vamos a tener una mayor presión atmosférica.
Si la pendiente es mayor, la presión atmosférica será menor. Entonces, la presión atmosférica en relación a la pendiente que va a tener estas isolíneas debe ser inversamente proporcional, ¿sí? La presión atmosférica en relación a la pendiente que van a tener estas líneas va a ser inversamente proporcional, ¿sí? A mayor pendiente, menor presión atmosférica, a menor pendiente, mayor presión atmosférica, ¿sí? Entonces vamos a tener una relación inversa y todo aquello ustedes lo van a poder verificar en sus gráficas que van a seguramente realizar, ¿sí? Tenemos entonces una conclusión que hemos sacado del análisis que estamos realizando con nuestras gráficas, ¿sí? Tenemos ya esa primera parte. Ahora, vamos a pasar a definir un otro término que también es de bastante importante para nosotros, ¿sí? Lo que es la temperatura de rocío. Entonces, ¿cómo es que vamos a llegar a obtener la temperatura de rocío? ¿Cómo es que vamos a llegar a obtener la temperatura de rocío? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un gas, ¿sí? Un gas en determinadas condiciones de presión y temperatura. En determinadas condiciones de presión y temperatura. Entonces yo tengo un gas, ¿sí? Lo voy a representar con ese punto rojo al gas que yo tengo. Un gas. Un fluido compresible, ¿ya? Ahí está. Este fluido compresible, hemos indicado, debe tener una determinada condición de presión y temperatura. Entonces, debe tener un determinado valor de humedad y un valor de temperatura, ¿sí? Temperatura. Tiene un valor de temperatura y tiene un valor de humedad. Ahora, ¿cómo es que yo voy a obtener la temperatura de rocío? Entonces, lo que voy a hacer, y obviamente tiene una humedad, ¿no? Una humedad relativa determinada. 1 lo llamaremos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es este fluido compresible, este gas, esta mezcla gaseosa, lo que voy a hacer es enfriar, ¿sí? Voy a enfriar. Entonces voy a enfriar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se sature. Lo voy a enfriar hasta que se sature. Ese enfriamiento, ¿cómo es que vamos a realizar? Lo vamos a realizar obviamente a presión constante, ¿sí? Vamos a realizar un enfriamiento de ese gas a presión constante. Entonces, ¿hasta cuándo voy a enfriar? Hasta que se sature. No se olviden que esta isolínea es mi humedad relativa al 100%, ¿sí? Esta es mi humedad relativa al 100%. Entonces, yo tengo una mezcla gaseosa cualquiera, voy a hacer que se enfríe a presión constante y seguramente lo que vamos a obtener es nuestra temperatura de rocío, ¿sí? Esa es mi temperatura de rocío. Se supone que la temperatura de rocío siempre va a ser inferior o va a ser menor a la temperatura que tenía un gas inicialmente, ¿sí? La temperatura de rocío siempre va a tener un valor menor en relación a la que tenía en un principio. Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar la temperatura de rocío, ¿sí? Como su concepto también lo indica en el texto, no es nada más que cuando una determinada masa de gas va a alcanzar hasta su saturación, vamos a enfriarlo hasta que se sature y seguramente en ese momento hemos encontrado la temperatura de rocío, ¿sí? Una determinada masa de gas, un gas húmedo cualquiera, hemos enfriado a presión constante hasta que se sature, se ha saturado en este punto donde la humedad relativa es 1 y hemos obtenido la temperatura de rocío, ¿sí? Vamos a enfriar hasta que se sature y ahí es donde hemos encontrado la temperatura de rocío, ¿sí? Seguramente en todo ese trayecto, en todo este tramo se va a ir condensando, ¿sí? En todo este tramo se va a ir condensando, ¿sí? Se va a ir condensando. Entonces, otro concepto que nos es de bastante utilidad es la temperatura de rocío, ¿ya? La temperatura de rocío.
es la temperatura de rocío. Entonces, ya tenemos nuestra definición de temperatura de rocío y cómo se obtiene, ¿sí? Ya tenemos nuestra temperatura de rocío. Ahora, otro término, otro concepto bastante importante para nosotros es la humedad porcentual, ¿sí? Humedad porcentual, o también conocido como saturación porcentual, ¿sí? Humedad porcentual o saturación porcentual. La humedad porcentual o saturación porcentual. Por si acaso, la humedad porcentual o saturación porcentual no es agarrar la humedad relativa y multiplicar por 100, ¿sí? No, no es esa mi humedad porcentual, ¿sí? La humedad porcentual es otro término, ¿sí? No es agarrar mi humedad relativa y multiplicarlo por 100. Nosotros habíamos indicado, vamos a trabajar la humedad relativa en tanto por 1. Digamos, mi humedad relativa en tanto por 1 es 0.7 en tanto por 1. Pero si lo multiplico por 100 va a ser en tanto por ciento, ¿no? A la humedad relativa. Entonces será 70%. No nos estamos refiriendo a eso, ¿sí? Eso no es la humedad porcentual, ¿sí? Simplemente es la humedad relativa en forma porcentual, humedad relativa en forma porcentual, o sea, la humedad relativa por 100. Por eso es que no, en gran parte del texto, si se han fijado, no utilizamos la humedad relativa en forma de porcentaje para precisamente no tener este problema con este otro concepto, ¿sí? Como es la humedad porcentual. A la humedad relativa siempre lo vamos a establecer en tanto por 1, ¿sí? La humedad relativa para nosotros siempre vamos a trabajar en tanto por 1, o sea, de 0 hasta 1, de 0 al 100%, de 0 a 1, ¿ya? La humedad relativa. Entonces, ¿qué es la humedad porcentual? Como su nombre lo indica, la humedad porcentual no debe ser nada más que la relación de dos humedades. La humedad porcentual no es nada más que la humedad en relación a la humedad, pero a una determinada temperatura, ¿sí? La humedad absoluta en relación a la humedad absoluta, pero a una determinada temperatura. Eso es la humedad porcentual, ¿sí? Y si nosotros vamos haciendo los respectivos análisis, tenemos por si acaso la humedad absoluta, vamos reemplazando y seguramente lo que vamos a obtener va a ser algo como en la ecuación 8, ¿sí? Pero en la ecuación 8 tenemos un pequeño problema, por si acaso, esta no es presión de vapor a una determinada temperatura. Este término no existe, ¿sí? Ese término no existe. Será la presión total menos la presión de vapor a una determinada temperatura sobre la presión total menos la presión de vapor, simplemente, ¿sí? Presión de vapor. Entonces, esta es mi ecuación. Esta es la ecuación 8, la que representa a la humedad porcentual. Si se fijan bien, la humedad porcentual está en función de la humedad relativa, ¿sí? La humedad porcentual está en función de la humedad relativa. La humedad porcentual está en función de la humedad relativa y multiplicado por esos dos términos que tiene tanto arriba, como tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Entonces, la humedad porcentual se encuentra de otra forma, ¿sí? Se encuentra de otra forma y es precisamente a partir de esa expresión o el concepto que tenemos. Humedad porcentual es igual a la humedad absoluta sobre la humedad absoluta, pero una determinada temperatura. Esa debe ser la definición de mi humedad porcentual, ¿sí? Humedad porcentual. Continuamos. Ahora vamos a analizar lo que es el calor específico del gas húmedo o el calor específico de una mezcla húmeda, ¿sí? El calor específico de la mezcla húmeda. Para nuestro caso lo vamos a llamar CS, ¿sí? CS para mí va a ser el calor específico de la mezcla húmeda, el calor específico del gas húmedo, ¿sí? Mezcla húmeda o gas húmedo. Entonces, ¿a qué va a ser igual mi
calor específico de mi mezcla húmeda o del gas húmedo, el CS, va a ser igual a el CP del gas seco más la humedad absoluta multiplicado por el CP del vapor, ¿sí? De esa manera vamos a encontrar nosotros nuestro calor específico, ¿sí? El calor específico de la mezcla húmeda. Será el CP del gas seco más la humedad absoluta multiplicado por el CP del vapor. Entonces, ya nosotros podemos encontrar el calor específico de nuestra mezcla húmeda. Seguramente con este valor vamos a trabajar bastante, ¿sí? Vamos a trabajar bastante, vamos a hacer muchos cálculos, ¿sí? Y lo importante, ¿cómo saber si las unidades que presentan cada uno de ellos es la correcta, ¿sí? ¿Qué unidades va a tener mi calor específico de mi mezcla húmeda? Seguramente va a ser unidad de energía por unidad de masa y unidad de temperatura, ¿sí? Unidad de masa del gas seco, kilocalorías, kilogramos de B por grados centígrados. El CP, esas son las unidades que va a tener mi CS, ¿sí? Entonces, en la ecuación tendrá que registrarse lo mismo. CP del gas seco, kilocalorías, kilogramos de B, grado centígrado, más humedad absoluta, es masa de A sobre la masa de B, multiplicado por el CP del vapor, o del vapor de líquido. Entonces, será kilocalorías, kilogramo de A, grados centígrados. Estos kilogramos de A se va a ir con estos otros kilogramos, entonces voy a tener kilocalorías, kilogramo de B, grado centígrado. Kilocalorías, kilogramo de B, grado centígrado. Entonces, tengo que verificar si dimensionalmente las unidades que yo estoy utilizando es la correcta, ¿sí? Si es así, entonces no voy a tener ningún tipo de problema, ¿sí? También podemos representarlo de la manera que habíamos establecido, ¿no? A era el vapor, B era el gas seco, ¿sí? Vapor de líquido y gas seco. Entonces, el CS será el CP de B más Y por el CP de A. A es el vapor, B es el gas seco, ¿sí? Seguramente vamos a utilizar nosotros bastante nuestra mezcla aire-agua. A, vapor de agua. B, aire, gas seco. Entonces, para mi mezcla aire-agua, el CS va a estar dado por 0,24 el CP del gas seco más 0,46 el CP del vapor de agua multiplicado por la humedad absoluta. Entonces yo esta ecuación voy a utilizar, esta es la ecuación 11, cada vez que tenga una mezcla aire-agua, ¿sí? Cada vez que tenga una mezcla aire-agua voy a utilizar. Pero para un caso general, para cuando yo tenga que generalizar para cualquier otra mezcla que tenga vapor de un líquido y un gas seco, voy a utilizar la ecuación número 10, ¿sí? Para cualquier otra mezcla. Pero para mi mezcla aire-agua exclusivamente voy a utilizar esta ecuación, ¿sí? En gran parte de los casos vamos a utilizar seguramente una mezcla aire-agua, ¿sí? Una mezcla aire-agua voy a utilizar. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no se haya entendido o algo que habría que complementar? ¿Alguna duda, alguna consulta? De todo lo que estamos viendo en esta clase, en la siguiente clase que va a ser el viernes, vamos a tener una evaluación o un cuestionario el siguiente miércoles, ¿sí? Y con todo lo que estamos avanzando, estamos explicando, indicando todo aquello, etcétera, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro, Inge. Ya, gracias, señorita. Entonces, continuaremos. Ahora veremos otro término que también nos va a ser de bastante utilidad y seguramente también va a ser partícipe en alguna gráfica que vamos a realizar, como es la entalpía específica, ¿sí? Entalpía específica. Y la pregunta que siempre les hago a los jóvenes cuando llegamos a este punto, ¿qué es la entalpía? ¿Alguien podría definir la entalpía? Como estamos ya en clases, ya vamos a tener la participación, ¿sí? Participación. De poco en poco vamos a ir teniendo nuestras participaciones, ¿ya? Participación.
Participación. Pero, Entonces, van a levantar la mano. Van a levantar la mano y yo les voy a dar la palabra, ¿ya? Entonces, levantan la mano y yo les voy a dar la palabra. Señorita Sandoval, ¿qué es la entalpía? es la suma del calor latente más el calor sensible. Esa es la definición en cuanto a fórmula. Ya, de manera general, pero ¿qué sería mi entalpía? De manera general. Está bien, vamos a llegar a esa conclusión de qué es el calor sensible más el calor latente. Vamos a llegar, pero ¿de dónde habrá venido esa cuestión? Por eso les pregunto, ¿qué es la entalpía? Y todos ustedes conocen, ¿no? A ver, ¿quién ha levantado más antes? ¿La señorita Santalla o el joven Gutiérrez? Eso no me he percatado. Uno de los dos ha levantado la mano. Después ha levantado el joven Torres Hayasi, ¿no? Entre la señorita Santalla y el joven Gutiérrez, ¿quién levantó primero la mano? Ingeniero, no sabría decirte, pero primero las damos. Ya, a ver, señorita Santalla. Gracias, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Para mí sería la cantidad de energía de un sistema, ¿no? Cantidad de energía, ya. ¿Qué más? Que se puede intercambiar en el entorno que se esté dando, ¿no? Ya, está bien. A ver, joven Gutiérrez, ¿qué dice? Ingeniero, la entropía es la cantidad de energía que traspasa una frontera. Ya. Energía que traspasa una frontera. Joven Torres. Ingeniero, es la energía que se necesita, es la energía, es la energía que mantiene en movimiento a un fluido. Eso me acuerdo, ingeniero. Energía que mantiene o maneja un fluido. Ya. Se relaciona con energía, ¿no? O sea, siempre lo hemos visto a la entalpía como energía, ¿sí? Energía, formas de energía, todo estamos relacionando con lo que es energía. Pero ¿de dónde habrá venido ese término de entalpía? ¿Por qué se lo ha debido nombrar entalpía? Y utilizamos en todo. Han utilizado ustedes en operaciones 1, en operaciones 2, han utilizado en diferentes asignaturas, ¿no ve? Desde el primer semestre, química 100, no sé, todas las materias casi han visto, ¿no? Entalpía. Pero, ¿por qué utilizamos tanto este término? Evidentemente es relacionado a la energía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué habla de origen? ¿Cómo se ha formado este término de entalpía? Entalpía específica. ¿Y por qué es específica también? Es la otra pregunta, ¿no ve? Hay entalpía molar. Debe existir también, ¿no? Entalpía molar, entalpía específica. No sé. Cuando ya se llega a un determinado semestre, hay algunos conceptos que se olvidan, ¿no? Bueno, espero que en el caso de ustedes no sea. ¿Les es común esta ecuación? Seguramente que sí, ¿no ve? Estrictamente, ¿qué es la entalpía? Estrictamente. Tomando en consideración esa ecuación. ¿Qué es la entalpía estrictamente? Porque de ahí sacamos todo, lo que ustedes indican. Ahí está la energía y ahí también tenemos otra forma de energía. Estrictamente, ¿qué es la entalpía? Joven Cortés. Bueno, Inge, no sé si estaría bien decirlo, que podemos definir a la entalpía como la suma total de la energía interna y la energía mecánica, creo que sería, que puede tener un sistema. Sí, también es una forma de energía, ¿no?
Pero estrictamente, ¿qué es? Claro, está bien. Es la suma de la energía interna más otra forma de energía como es el producto P por B, que también representa una forma de energía. Pero estrictamente, ¿qué es esta ecuación que les estoy planteando? ¿Qué es? Porque con eso trabajamos, ¿no? Ya han visto en termodinámica, fisicoquímica, química 100, han visto. ¿Y alguna vez se ha preguntado qué es esa ecuación? Estrictamente, la entalpía no es nada más que un arreglo matemático, ¿sí? Es eso simplemente la entalpía. Se ha llegado seguramente en algún análisis que ha hecho el que ha denominado la entalpía que la relación de la energía interna más el producto P por B se denomina entalpía y punto. Eso es lo que han hecho. Si se fijan bien en todas las ecuaciones que tenemos, en la cual se utiliza para energía, tenemos muchos arreglos matemáticos, ¿sí? Entonces, uno de ellos debe ser la entalpía. ¿Qué es estrictamente la entalpía? No es nada más que un arreglo matemático. Alguien ya no ha podido, ¿qué más hacer con estos dos términos, como es la energía interna y el producto P por B? La sumatoria, y lo ha denominado entalpía, ¿sí? Así como este arreglo matemático, tenemos muchos otros arreglos matemáticos, ¿no? Que utilizamos, sacamos algún tipo de conclusión, sacamos diferentes ecuaciones, etcétera, ¿no? Entonces, estrictamente, esta ecuación no debe ser nada más que un arreglo matemático. U más PB es H, listo. Le podemos dar después nosotros el significado que veamos conveniente, adecuarlo a las condiciones en las cuales estemos trabajando, etcétera, ¿sí? O sea, en otras palabras, podemos ir nosotros sobre esta base, crear otras cosas más, ¿no? Pero estrictamente, ¿qué será? No es nada más que un arreglo matemático, ¿sí? Y eso lo han visto seguramente desde sus cursos básicos. Claro, a veces un poquito es complicado acordarse, ¿no? Imagínense, se va llevando en diferentes semestres, ya viendo otras asignaturas, se olvidan, pero lo que sí, no tienen que olvidarse de lo más fundamental, ¿no? De esos conceptos elementales o conceptos básicos que se tiene, porque en función a eso es que se construyen todo lo demás, ¿sí? Por eso son conceptos elementales o conceptos básicos, ¿sí? Entonces, la entalpía no debe ser nada más que un arreglo matemático, ¿sí? ¿Dónde pueden encontrar situaciones como estas? Si se ponen a revisar libros de termodinámica, pero ya más especializados, seguramente van a encontrar ahí una serie de conceptos de qué es realmente cada ecuación, ¿sí? Entonces, en los libros especializados de termodinámica es donde ustedes van a encontrar las ecuaciones, el porqué de cómo se ha generado, por qué se ha generado, qué análisis se ha hecho, entonces conocer algo de la historia de cómo es que se ha obtenido estos términos que comúnmente nosotros manejamos, ¿no? Obviamente nos es familiar estos conceptos, pero sabemos bien cómo se han originado o por qué se han originado, seguramente que esa parte no, ¿no? Pero se los puede conocer. Y como recomendación, ya les había indicado que en la plataforma tenemos la tarea de wiki, entonces ahí podrían también colocar ustedes, contribuir. Por si acaso, yo siempre estoy viendo lo que pasa en la plataforma, entonces seguramente algunos ya van a empezar a participar, van a buscar información, obviamente información que sea respaldada, ¿sí? Información que alguien ha obtenido, seguramente lo van a colocar en el cuaderno, un cuaderno de apuntes estamos haciendo de manera virtual, eso es la wiki. Entonces, van a colocar, no sé, entonces ya vamos a tener mucho más y todos obviamente lo van a poder ver, ¿sí? He colocado yo algunos conceptos, entonces seguramente sobre esa base ya vamos a ir construyendo también el cuadernito digital, ¿sí? Y tal vez este término también lo pueden incluir, no sé, alguno de ustedes puede ir buscando en algún libro especializado de termodinámica, ese va a ser el respaldo para poder colocar esa información, ¿sí? Bien, continuaremos entonces. La entalpía específica. La entalpía y otras propiedades también son consideradas específicas. ¿Por qué indicamos que son específicas? ¿Cómo se obtiene una propiedad específica? Eso también seguramente es parte de lo que ustedes ya han visto, ¿sí? Toda propiedad específica se obtiene ¿cómo?
dividiendo una propiedad extensiva, entre la masa. Yo divido una propiedad extensiva entre la masa y voy a obtener una propiedad específica, ¿sí? No se olvide, una propiedad extensiva dividimos entre la masa y vamos a obtener una propiedad específica, ¿sí? Entonces, una propiedad específica no es nada más que dividir una propiedad extensiva entre la masa. Seguramente nosotros conocemos bastantes propiedades extensivas. Entre ellas debe estar la entalpía, la energía interna, el volumen, bastantes otros parámetros, ¿no? Tenemos entonces la propiedad específica, ¿sí? La propiedad específica. Ahora, en nuestro caso, ¿qué estamos nosotros realizando? Lo que estamos viendo, y como también su compañera lo ha indicado, para nosotros esta entalpía específica no debe ser nada más que la sumatoria de dos calores, ¿sí? A esa conclusión también se llega. El calor sensible y el calor latente, ¿sí? Entonces, yo tengo mi calor sensible y tengo mi calor latente. Entonces, la sumatoria de esos dos calores, este debe ser mi calor sensible y este otro es mi calor con cambio de fase, así lo llamaremos, ¿ya? Calor sensible y calor latente. Entonces, la sumatoria de esos dos calores me debe proporcionar la entalpía específica, ¿sí? El calor sensible y el calor latente. Características, unas dos características entre ambos. En un calor sensible, estoy viendo ahí, mi delta T es diferente de 0, ¿sí? En un calor sensible, mi variación de temperatura es diferente de 0. En un calor latente, mi variación de temperatura es igual a 0. ¿Qué implica? Que el calor de cambio de fase se va a realizar seguramente en un punto determinado, ¿sí? En un calor sensible, mi variación de temperatura es diferente de 0. En un calor latente, mi variación de temperatura es igual a 0, recordando lo que ustedes ya han visto. ¿Qué más? En un calor sensible no existe lo principal, no existe cambio de fase. En un calor latente existe cambio de fase. Entonces estoy indicando las dos características, ¿sí? Estoy indicando las dos características. En un calor latente existe cambio de fase. En un calor sensible no existe cambio de fase. Y así podemos ir indicando, ¿no? Las características que indican lo que es un calor sensible y un calor con cambio de fase, un calor latente, ¿sí? Ahora, para nuestro caso, nuestra entalpía específica en la parte del calor sensible va a estar dado por el calor de mi mezcla húmeda multiplicado por el gradiente de temperatura, ¿sí? Y para el calor latente va a estar dado por la humedad absoluta multiplicado por este calor de cambio de fase, ¿sí? Este calor de cambio de fase. Calor de cambio de fase. Este calor de cambio de fase debe estar en función de la temperatura, ¿sí? Va a estar en función de la temperatura. Y seguramente para el mismo yo cuento con una ecuación empírica, ¿sí? Cuento con una ecuación empírica. Entonces, yo puedo establecer la ecuación empírica para esta mi ecuación será. Entonces yo digo, calor de cambio de fase va a ser igual a mi calor de cambio de fase de referencia, así lo llamaría, multiplicado por la temperatura crítica absoluta menos la temperatura a la cual quiero determinar este cambio de fase, dividido entre la temperatura crítica menos la temperatura esta de referencia que estoy indicando, asterisco. Todo esto elevado a la... Un minuto.
Entonces, toda esta expresión elevado a la 0.38. Entonces, yo tengo una expresión para poder determinar